Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Wheelsorama. Hoy os quiero enseñar el vídeo que iba a poner el martes, pero tras ver el resultado del Bugatti Veyron le di prioridad, aunque eso no quiere decir que el custom de hoy sea peor o algo parecido. Está basado en una idea que tuve, que después alguien me cambió y finalmente acabé haciendo caso. Pero mejor os lo cuento mientras lo vemos, ¿no? ¡Pues venga! Utilicé esta versión que tenía repetida de este Ford Focus RS de 2016, la segunda variación que salió, ya que la primera era en azul celeste y brillante, la misma que la edición oficial del coche real. Esta versión en blanco no lleva tampografías en los faros, pero sí lleva por toda la carrocería unas bonitas líneas rojas y negras con el emblema de Ford y como patrocinador el fabricante de amortiguadores Koni. Este Ford Focus de 2016 es un rediseño de la tercera generación del modelo y a la que se le ha cambiado el frontal y las luces delanteras, pero manteniendo el resto intacto. La versión RS cuenta con un potente motor EcoBoost de 2,3 litros, el mismo que monta el Ford Mustang, y que le da 350 caballos de potencia. Además tiene tracción a las 4 ruedas, lo que llaman all-wheel drive. Hablando con un compañero coleccionista, le comenté que me quería hacer una versión custom de este modelo en color naranja metalizado, como el que tenía un conocido, pero me dijo que esa era la versión ST, que la versión RS había salido en un verde fluorescente, y al final acabé haciéndole caso, y compré pintura verde fluorescente para mi Focus Custom. Aunque después he descubierto que la versión verde de este modelo era la anterior al rediseño, la de ahora solo existen 4 colores, negro, gris, blanco y el azul cielo. Aún así, ha quedado tremendo, y no he descartado en ningún momento hacer la versión naranja, que ya está en el taller de Chave Pintura, así que ya os lo enseñaré en un futuro. Y antes de enseñaros mi versión custom de este Focus RS, me gustaría recordaros que tenemos un patrocinador que podéis visitar en su tienda online en telucashop.com por si estáis interesados en alguno de sus productos hechos a mano pero con el corazón. Este es el resultado final del Ford Focus RS de 2016 en verde fluorescente. Una vez quitada la pintura y limpiado la carrocería, se le dio su capa de imprimación y una vez seca se pintó de verde fluorescente. Cuando fui a ver si ya estaba seco, me di cuenta de que había quedado espectacular, pero era mate completamente. Me gustó mucho el acabado, pero este coche tenía que ser brillante, así que decidí detallar los faros, pilotos, rejillas y emblemas, y se barnizó con transparente. A los interiores no les hice nada, ya que así meterizados y con los cristales un poco ahumados le quedaban estupendamente, pero las ruedas había que cambiarlas. El perfil rojo no le quedaba bien, así que aproveché las que tenía de otro proyecto anterior, las del Mazda Furai, que ya os enseñé en otro vídeo. Por aquí arriba os dejo el enlace por si queréis ver los preciosos que quedaron, porque fueron 2 custom en uno, y además os lo dejo en la descripción del vídeo por si queréis verlo después de terminar de ver este. Dejaré el acabado mate para otro proyecto, porque la verdad es que quedó espectacular así. Estoy muy orgulloso con el resultado final de este proyecto. Lo más curioso de esta pintura es que a la luz del sol o aquí con los proyectores de luz se ve así de intenso. En luz normal se ve algo más oscuro, muy bonito también, pero no me quiero llegar a imaginar cómo tiene que lucir bajo luz negra. Una pena porque no tengo nada para probarlo, pero espero en un futuro poder hacerlo y ya os lo enseñaré aunque sea brevemente en otro vídeo. Y como os prometí, os traigo algunas novedades que podemos ver pronto en Hot Wheels, la verdad es que se me estaban acumulando. Hemos vuelto a ver imágenes de cómo va a ser el Honda Civic EF que saldrá para 2019, en su versión básica y Super. También hemos visto alguna imagen nueva del Honda CRX de segunda generación, ya con pintura y ruedas, que saldrán los básicos también. Nuevas fotos del Audi 4 Sport y un Mercedes Unimog, nuevos para el año 2019. Más imágenes del Skyline R33 que ya habíamos visto anteriormente y una versión del Porsche RW que va a salir en edición premium, aunque tarde o temprano podemos ver en los básicos, o eso esperamos. También hemos podido ver un par de imágenes filtradas de 2 variaciones nuevas de la Pickup Datsun 620, que no sabemos si saldrán este año o ya en 2019. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, no dudes en comentar todo lo que quieras aquí abajo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo dale al pulgar hacia arriba de me gusta. Suscríbete al canal y estarás informado de los 2 vídeos que se publican semanalmente. También puedes seguirme en Facebook e Instagram y en mi página web wheelsorama.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por visitarme y saludos a todos.